de fondos de la Unión Europea en el periodo 2014-2020. Para la primera intervención por el grupo proponente, doña Cristina Tavío, por tiempo de 5 minutos, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Canarias, España, la España ultraperiférica. En esta comparecencia, señor consejero, señor González Ortiz, pretendemos hacer un repaso de los grandes temas que se han negociado ante la Unión Europea en los 2 últimos años, precisamente los años que ha gobernado nuestro país el Partido Popular. Y quiero empezar transmitiendo mi satisfacción de que mi partido, el Partido Popular, llegara a tiempo para negociar ante Europa los fondos que Canarias tendrá que gastar en los próximos años. Digo que llegamos a tiempo porque después de una durísima negociación, el Gobierno de la Nación ha conseguido que no solo España, que recibirá unos 37.000 millones de euros en los próximos años, sino que también Canarias continúe siendo receptora neta de fondos de la Unión Europea. Precisamente en ese marco financiero 2014-2020, Canarias va a seguir recibiendo más fondos que nunca. Esto confirma, señor consejero, el compromiso del Partido Popular con las singularidades de nuestro archipiélago y demuestra, señor consejero, el compromiso personal del presidente Rajoy con Canarias. Nuestro sector agrario y pesquero mantiene e incluso incrementa sus ayudas y nuestra posición privilegiada en el reparto del POSEI. Seguiremos siendo receptores preferentes de la política de cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se garantiza la tasa máxima de cofinanciación para nuestros proyectos. Participaremos de las medidas para el empleo juvenil, del aumento de las primas por desempleado, que alcanzarán 1.100 euros, y del sostenimiento de los fondos para las regiones ultraperiféricas, en los que mantendremos un ratio de 30 euros por habitante y año. De los fondos estructurales recibirá Canarias 2.300 millones, un fondo específico de 500 millones para las regiones ultraperiféricas y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional otros 542 euros. Del Fondo Social Europeo unos 1.300 millones de euros aproximadamente, y seguirán manteniéndose los programas de cooperación transfronteriza, para los cuales recibiremos al menos 40 millones de euros. De los fondos agrarios y pesqueros exclusivas, tanto del FEADER como el POSEI, POSEI Pesca y Fondo Europeo de la Pesca, suponen un incremento de 2.200 millones de euros. En total, señor consejero, y resumiendo, Canarias podrá recibir unos 4.500 millones de euros en los próximos 7 años, 643 millones de euros al año, lo que equivale a un 10% del presupuesto total de nuestra comunidad autónoma. Si lo prefiero, 1,76 millones diarios. Nuestra consigna en el Partido Popular, y se lo venimos diciendo desde el principio de esta legislatura, señor consejero, es que Europa tiene muy claro que ningún buen proyecto puede quedarse sin financiación comunitaria. Y, por lo tanto, señor consejero, volvemos a instar al Gobierno de Canarias a mejorar la gestión de este paquete de ayudas para que nuestros sectores productivos logren aprovechar hasta el último euro. Las ayudas europeas, señorías, no se pueden seguir perdiendo en los agujeros de las empresas públicas de nuestro Gobierno. Y, por lo tanto, señor consejero, en esta primera intervención termino como empecé en esta legislatura, en este atril, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, como portavoz de asuntos europeos e internacionales, diciéndole al Gobierno de Canarias que tienen una nueva prioridad y que esa prioridad es hacer reformas en el Gobierno que permitan dotar al propio Gobierno de Canarias de un equipo de gente que esté al servicio de nuestras empresas, al servicio de poner las empresas canarias en Europa. Porque, señor consejero, Canarias se juega mucho, se juega muchísimo en Europa. También usted sabe perfectamente que mantenemos la máxima cofinanciación para las RUP,
que mantenemos el Plan de Desarrollo Rural de Canarias, ese que hemos ejecutado tan mal y que tenemos a todas las agencias de desarrollo local esperando que les pague el dinero, señor consejero, que les pague, a lo mejor pago esta semana, pero ellas, y estamos hablando de 153 millones de euros, mantenemos además las ayudas del POSEI, que como sabe Canarias recibe una bolsa, es la región ultraperiférica que más recibe dos. Sí, doña Cristina. Señor consejero, desde nuestro punto de vista, la negociación del Gobierno de España ante Europa estos 2 años no ha podido ser mejor. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por parte del Gobierno, señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González Ortiz. Por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas. Comparecencia sobre la asignación de los fondos de la Unión Europea en el periodo 2014-2020. La aprobación del marco financiero por el Consejo de la Unión Europea a finales de 2013 y a pesar del recorte generalizado del presupuesto dio como resultado un notable incremento de las partidas para Canarias. El aumento de los recursos procedentes de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 es de en torno a un 58%, lo que supone en torno a 900 millones de euros más. Es decir, Canarias contará en torno a unos 2.300 millones de euros, a diferencia de los 1.500 millones de euros del periodo anterior. Una cantidad que ha sido asignada en función, no nos olvidemos, señorías, que aquí hablamos de la negociación, pero hemos obtenido estos fondos debido al desgraciado retroceso del PIB de Canarias con respecto a la media comunitaria y por el aumento del número de desempleados que registra Canarias, así como por la dotación adicional derivada de nuestra condición de región ultraperiférica. Del total de los fondos, 2.300 millones de euros se destinan a los programas incluidos en el FEDER y en el Fondo Social Europeo. Y ahora bien, no nos olvidemos una cosa. De esos 2.000 casi 400 millones de euros, 2.300 millones de euros, 1.300 millones serán gestionados por el Estado y en torno a 1.000 no llegan por la Comunidad Autónoma de Canarias. 1.300 por el Estado, en torno a 1.000 por la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo digo cuando hablemos de la gestión eficiente de los recursos. Fondo Social Europeo, 237 millones de euros, de los que 75 se destinan a la iniciativa de empleo juvenil. El programa FEDER Canarias se eleva, por tanto, a 739 millones de euros y el conjunto de los programas operativos pluriregionales suponen otros 1.311 millones de euros. Por otra parte, hay en torno a 100 millones de euros en cooperación. Las islas participarán en el programa diseñado para Madeira, Azores y Canarias, en el MAC. Participan también en el denominado Espacio Atlántico y en las acciones conjuntas previstas con Marruecos. Por otra parte, y además del incremento de las partidas referidas a los fondos estructurales, se ha conseguido, no se ha mantenido, sino que se ha conseguido que la tasa de cofinanciación sea del 85% para todos los proyectos, incluidos los que se realizan a través de los fondos RUP, del sobre para regiones ultraperiféricas, cuya tasa hasta el periodo actual era del 50%. En cuanto al resto de fondos europeos destinados al archipiélago, se mantienen los porcentajes del POSEI, los asignados al Fondo Europeo de Desarrollo Rural y los de Pesca, que representan en total en torno a unos 2.000 millones de euros más. En total, unos 4.400 millones de euros. Muy bien, una vez aclarado cuál es el marco financiero, en este momento estamos en el proceso de elaboración de los programas operativos. En estos meses se han mantenido numerosas reuniones de coordinación con la Administración Central, se han desarrollado encuentros para conocer la opinión de los agentes económicos y sociales y se han recibido las propuestas iniciales de los distintos departamentos, incluidos algunas consultas en materias que tienen que ver con competencias ejecutadas directamente por los cabildos. Tras estas actuaciones, por tanto, se está configurando un documento de síntesis con las prioridades de inversión seleccionadas para someterlo próximamente a la consideración del Gobierno. Una vez pasado ese proceso, el siguiente paso será ponerlo a disposición pública para la presentación de las observaciones y poder finalmente obtener un documento definitivo para que sea finalmente aprobado, en su caso, por la Comisión Europea.
Se trata de una programación que incluye aspectos novedosos en relación a la ejecutada hasta el año 2013. En principio, como ya sabemos, para obtener la cofinanciación de los proyectos, estos deben responder a la Estrategia Europa 2020, diseñada para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La nueva política de inversiones deberá, por tanto, dirigirse principalmente a la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Para ello, se han definido unos objetivos temáticos que serán la guía para el uso de los fondos. Es decir, solo se podrán inicialmente financiar actuaciones que se enmarquen dentro de las siguientes líneas. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorar el uso, la calidad y el acceso a las tecnologías de la información, mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola, de la pesca y de la acuicultura, favorecer la transición a una economía baja en carbono, promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, proteger el medio ambiente e impulsar el transporte sostenible, fomentar la sostenibilidad y la calidad del empleo, así como la movilidad laboral, promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, invertir en educación y en formación para la adquisición de mayores y nuevas capacidades y mejorar la eficiencia de la administración pública. Con el fin de cumplir estas premisas, los reglamentos comunitarios obligan a que los proyectos cumplan con unas determinadas concentraciones temáticas bajo estos objetivos. Por ejemplo, en el caso del Fondo Social Europeo se establece que cada Estado miembro destine como mínimo el 20% del total de estos recursos a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza. Y añade que para las regiones en transición, como Canarias, se deberá concentrar al menos el 70% de la dotación de ese fondo asignado a cada programa operativo en un máximo de 5 prioridades de inversión. En cuanto a los recursos del FEDER, al menos un 45% del total se destinará a los objetivos definidos en la I+D+I, al acceso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación, a la mejora de la competitividad de las pymes y a favorecer una economía baja en carbono. Además de estos ejes, la programación de los nuevos fondos deberá dar mayor peso a los instrumentos financieros como fórmula de ayuda al ámbito empresarial, una actuación que, como ya hemos explicado aquí en numerosas ocasiones, ya ha iniciado el Gobierno de Canarias, por tanto, adaptándose a esta nueva recomendación. Junto a estos nuevos enfoques en la distribución de recursos, la Comisión Europea también realiza un nuevo planteamiento sobre los resultados finales a obtener tras la aplicación de los fondos, ¿no? En este sentido, debemos tener en cuenta que para el próximo periodo de programación, estamos hablando del año 2014-2020, se exige una evaluación ex ante con el fin de mejorar la calidad y el diseño de cada programa y, por tanto, verificar la viabilidad de los objetivos y metas. Las autoridades comunitarias inciden en que el gasto se destine allí donde tenga impacto real. En consecuencia, todo el proceso de programación tiene que definir indicadores que sean objeto de seguimiento para poder finalmente evaluar su efecto. Por tanto, con todo y con el propósito de garantizar que esos recursos tengan repercusiones económicas y sociales duraderas, en este momento el Gobierno de Canarias se encuentra en el proceso de fijación de esas prioridades y lo hace teniendo en cuenta, como no podía ser de otra forma, en base a la orientación del gasto que ha definido la Comisión Europea a través de los objetivos temáticos y a partir de un riguroso diagnóstico realizado sobre la situación y las necesidades de Canarias en cada uno de los objetivos temáticos. Por tanto, de este análisis de cada uno de los objetivos temáticos, de las oportunidades, de las fortalezas, de las debilidades, en las próximas semanas se terminará con el proceso, se definirán, por tanto, las propuestas para que poder ser presentadas al acuerdo al Gobierno central, que sean añadidas al acuerdo de adhesión y finalmente sean tomadas en consideración y aprobadas por la Comisión Europea. Y todo esto, por supuesto, regido por los principios sobre los que se basa el nuevo periodo en consideración en la Comisión Europea, es decir, la necesidad de desarrollar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para las distintas intervenciones de los grupos no solicitantes de la comparecencia, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
desde el propio escaño, don Fabián Martín, por tiempo de 3 minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Tuve ocasión, como representante del Grupo Mixto, en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, interpelar en la última sesión de esta comisión al Gobierno sobre el marco presupuestario. Este marco, como bien ha dicho el consejero y también la diputada del PP, aporta a Canarias en torno a 900 millones de euros adicionales respecto a los del septenio anterior, todos ellos enmarcados dentro de los fondos estructurales, es decir, englobando el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y los fondos de cooperación. Y, por otra parte, dentro de un segundo paquete global de fondos encontramos el POSEI, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y los de pesca, que suponen aproximadamente 2.000 millones de euros. Pero una vez sabida y dejando a un lado también de quiénes pueden ser los méritos o no de la consecución final de estos presupuestos, que a todos nos deben alegrar, yo creo que lo que se tiene que fijar el Gobierno ahora es la meta, los objetivos y los instrumentos que a partir de ahora pongamos en marcha para conseguir que esta planificación sea real. Es en este sentido donde me gustaría volver a incidir en una cuestión que fue objeto de debate en el antepenúltimo pleno de esta Cámara, y en concreto a la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente, la RIS3, que entiendo es el documento que va a marcar los objetivos, y si no espero que el consejero me corrija, que de manera global va a marcar la solicitud por parte del Gobierno de Canarias de consecución de objetivos para financiación. En este sentido, señor consejero, sabe usted que lo debatimos, sabe que contó con el apoyo del Grupo Mixto, sabe que fuimos críticos con algunos de los aspectos y algunas de las ausencias de ese documento, y sabe también que es una necesidad perentoria de las regiones europeas para poder acceder a esos fondos europeos. A partir de ahí, yo creo que en este momento cabe que usted explique en qué fase estamos nuevamente dentro de ese calendario para que se comunique finalmente a la Unión Europea cuáles son los objetivos, cuáles de esa comunicación del RIS3 va a incorporarse a partir de ahora y, en todo caso, si ha sido reconsiderada alguna de las posturas que respecto al sector primario y al sector industrial le hicimos precisamente en el momento de esa comunicación hace 2 plenos. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Marcos, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Gracias, presidente. Señorías, como ya se haya señalado en las diferentes intervenciones, los fondos europeos asignados a Canarias para el periodo 2014-2020 han experimentado un aumento a pesar del marco financiero restrictivo aprobado por la Unión Europea, incremento que en gran medida, como también se señaló ya aquí, obedece al retroceso de nuestro Producto Interior Bruto con respecto a la media comunitaria, por el número elevado, la elevada tasa de desempleo que soporta el archipiélago canario y por nuestra condición RUP. Son condicionantes que han hecho posible que dispongamos de mayores recursos, pero que, insisto, condicionantes que son tremendamente preocupantes. Con respecto a los fondos asignados al POSEI, debemos estar muy pendientes, señor consejero, aquí están los 2 consejeros, está el de Economía y Hacienda y está el de Agricultura, de la revisión del mismo acordada por la Comisión, que ya no se verá por la actual, sino por la que resulte elegida a raíz del proceso electoral del próximo mes de mayo. Una novedad sobre la que merece la pena detenerse es que los proyectos cofinanciados deben responder a la Estrategia Europea 2020, donde se señala que la crisis ha echado por tierra años de progreso económico y social y expuesto las debilidades estructurales de la economía europea, y plantea, por tanto, la necesidad de una estrategia que ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e integradora. Crecimiento inteligente, por tanto, que significa desarrollo de una economía basada en el crecimiento y la innovación. Crecimiento sostenible
Perdón, señor diputado. Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias, presidente. Crecimiento sostenible, promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva, y crecimiento integrador, fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. De lo que se desprende la importancia que para esta comunidad autónoma tienen todos los programas destinados a invertir en educación y en formación, señorías, así como aquellos que promuevan la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Me gustaría saber, señor consejero, usted lo ha señalado aquí, que de los fondos asignados al FEDER y al Fondo Social Europeo, de los 2.300 millones, 1.300 los gestiona el Gobierno del Estado. Nos gustaría saber si se conocen ya los criterios para la gestión de estos fondos, de estas partidas, y también saber si la dotación que tendrá Canarias dentro del denominado eje social por las alarmantes cifras de desempleo juvenil que soporta esta comunidad autónoma. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don Javier Morales, por tiempo de 3 minutos tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se nos dice por la diputada proponente de esta comparecencia que todos estos recursos, el importante volumen de recursos de que se dispone, que efectivamente son una oportunidad, que vienen siendo pues el compromiso de Rajoy por esta estrategia. Yo, permítame que lo dude, porque si tan bien ha funcionado esa estrategia de buscar fondos en Europa, ¿por qué no se hace lo mismo con otros fondos, con otras actividades, con otros campos? Puede ser que sea porque en este momento se está utilizando el dinero europeo, no el dinero del Estado, pero me permito recordarles que, como bien se ha expuesto anteriormente, Europa apuesta por la innovación, por la sostenibilidad, por la lucha por la pobreza, por el empleo, y nosotros lo que estamos viendo permanentemente es que la estrategia del Estado no es trabajar en esa línea. La estrategia del Estado, en este caso, es ahogar a Canarias en distintos campos, y cuando nos ponemos a ver, decimos, el Estado apuesta por la sostenibilidad, busca fondos para la sostenibilidad. Si es así, ¿cómo es que apuesta por el petróleo? El Estado apuesta por la eficiencia energética, que es lo que proponen los fondos europeos. Si es así, ¿por qué apuesta por no al autoconsumo y todas las medidas de eficiencia energética? El Estado lucha contra la pobreza, ¿cómo? No poniendo en marcha los planes de garantía juvenil, lucha por la pobreza no poniendo en marcha los convenios de vivienda, lucha por la creación de empleo no firmando los planes de empleo y teniendo 6 millones de parados en todo el espacio nacional. Por tanto, yo creo que esta estrategia europea no ha sido por el compromiso de Rajoy, como se ha dicho aquí. Ha sido porque, por una vez, o por muchas veces, porque realmente en la Unión Europea se ha trabajado coordinadamente, Estado, Canarias, Oficina de Bruselas, técnicos que se tienen, expertos, se ha trabajado en una misma dirección. Y dado que se ha hecho bien en ese caso, yo lo que le animo no es a que se deje de hacer aquí, sino que lo hagamos igual en el resto de ámbitos. Si Canarias, en vez de tener este freno desde el Estado en las distintas políticas, tuviera un apoyo como se tiene en la Unión Europea, entre otras cosas por el trabajo conjunto que se hace de gente muy experta durante muchos años allí en Bruselas y adelantándonos a los problemas, podríamos tener muchas posibilidades. Yo creo que en este momento tenemos que aprovechar las posibilidades que se nos ofrecen y, sobre todo, cambiar esa política y utilizar a la misma estrategia. Gracias, señor diputado. Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, doña Cristina Tavío, por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra. Sí. Bueno, también
decir que se han incrementado precisamente las mejoras para nuestros atuneros y que se han conseguido que las capturas se exijan de febrero a mayo, y este es un asunto en el que tenemos que trabajar mucho más. Y precisamente cuando los pescadores canarios en el Banco Canario Sahariano llevaban 3 años parados, afortunadamente hemos conseguido y renovado un nuevo acuerdo de pesca que permite que nuestros barcos vuelvan a faenar, con la abstención de Coalición Canaria. En materia de política de transporte, gracias a nuestra presencia en el Parlamento Europeo, conseguimos precisamente que los puertos canarios y que los aeropuertos y también los nudos urbanos estén en las redes transeuropeas. En política de cohesión estaremos muy por encima de los 2.000 millones y, además, un 15% de incremento, como usted dijo. Y, precisamente, tendremos esa estrategia, esa RIS3 que ha presentado el Gobierno de Canarias ante Bruselas y con la que usted sabe, señor consejero, que nosotros hemos apoyado, pero que somos muy críticos porque ustedes siguen hablando de que solamente de crear empleos verdes y solamente hablan de la sostenibilidad, y no entiendo qué miedo tiene este Gobierno de hablar de eficiencia energética, que es el concepto real que utiliza Bruselas y las directivas comunitarias. Y, por lo tanto, desde aquí le instamos a que en esa estrategia RIS3 nuestra propuesta no sea empleos temporales en empresas públicas del Gobierno de Canarias. Del Fondo Social Europeo, señor consejero, recibimos más dinero que nunca, está por repartir. Pero mire, en los 10 últimos años Canarias ha tenido 1.250 millones de euros. He aquí la tragedia, porque desgraciadamente tenemos una de las tasas de desempleo mayores de Europa y tenemos a un 70% de nuestros jóvenes menores de 35 años en paro. Y, desgraciadamente, habiendo recibido y habiendo gastado esos fondos, 1.250 millones de euros del Fondo Social Europeo en 10 años, tenemos una población la menos formada de la historia. Y esta es la tragedia. Y, por lo tanto, le pedimos un giro completo en cuanto a la aplicación de las políticas del Fondo Social Europeo en Canarias. De los fondos Jessica, de los fondos Urban precisamente para la rehabilitación, de los fondos Jeremy para las pequeñas y medianas empresas, nuestros empresarios, señor consejero, se siguen quejando de que no les llega. El programa LIFE, el Fondo para la Adaptación Laboral a la Globalización, el Fondo Europeo para los Más Desfavorecidos, el Programa Europeo para la Innovación, el Plan de Acción de Emprendimiento 2020, el Programa Cultural y el Erasmus+. Y, señor consejero, se sigue quejando, Canarias, las 7 islas, se sigue quejando de que las ayudas no llegan. Miren, desde luego nos parece la interpretación que ha tenido hoy, y desde luego quiero alabar la posición del Grupo Socialista en esta intervención, que ha reconocido que a pesar de la austeridad europea, en Canarias ha conseguido, y en la negociación hemos conseguido, mejorar los fondos. Pero la reflexión suya, señor consejero, se lo digo de verdad y con todo el cariño desde esta tribuna, me parece de lo más simplista. Que el mérito de negociar más fondos en Europa no sea del Gobierno de España, que es quien verdaderamente negocia, sino de que Canarias tiene el PIB mucho más bajo, tiene el mayor número de parados de Europa y de porque somos región ultraperiférica, pero, hombre, eso hay que hacerlo valer en Europa. Señor consejero, no se ría. Eso hay que hacerlo valor, hay que tomárselo en serio. ¿Y sabe por qué me duele que se ría? Porque esta portavoz, a pesar de que no comparte muchas de las políticas del Gobierno, no ha dudado en mantener una política de Estado en este Parlamento. Por eso no le permito que se ría, señor consejero. No se ría. Nosotros los estamos apoyando, a pesar de que esas ayudas no llegan a las empresas. No se ría. Esto es muy serio, que el dinero le llegue a esas empresas que están endeudadas y que muchas de ellas están cerrándose. Esto es muy serio, señor consejero. Tenemos más fondos que nunca, pero no llegan al empresariado, no generan empleo, sino en las empresas públicas del Gobierno, y generan agujeros negros. Y las ayudas se acaban cuando se acaba la ayuda. Perdón, el empleo se acaba cuando se acaba la ayuda, señor consejero. Y esa es la tragedia que desde el Grupo Parlamentario Popular le instamos a corregir, a dar un giro completo y absoluto. ¿Y sabe por qué, señor consejero?
porque nosotros queremos que este Gobierno, que el Gobierno de Canarias, deje esa actitud victimista que pasea el presidente del Gobierno, el señor Paulino Rivero, por toda España y por toda Europa, y que pasemos de una vez por todas a que Canarias le aporte a Europa, porque Canarias necesita a Europa más que nadie, porque somos la segunda región de toda Europa, de todas las regiones ultraperiféricas con más paro, pero Europa necesita a Canarias y necesita que Canarias sea la plataforma logística de entrada en África. Y por eso, señor consejero, por eso usted tiene al Gobierno de Mariano Rajoy, al Gobierno de España, que ha planteado el asunto en el que Canarias más se juega en el futuro próximo, que es la reforma del régimen económico y fiscal, lo ha planteado como una cuestión de Estado. Se reunió con el presidente del Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, don Cristóbal Montoro, se reunió con usted. En el debate del Estado de la Nación española, fue el presidente del Gobierno el que tuvo que ser la voz de Canarias en el Congreso, en el Parlamento español, y fijar que para el Partido Popular y para el Gobierno de España es una prioridad y que vamos a luchar en Europa por el mejor REF posible. Un REF que nos permita realmente pasar de la letra que ustedes escriben en los papeles y que Canarias sea realmente una plataforma en África y una plataforma logística. Desde luego, es una pena, señor consejero, que usted siga anclado en que esas ayudas europeas sigan diluyéndose entre las marañas administrativas de las consejerías del Gobierno de Canarias. Le seguimos diciendo, y se lo dije cuando la RIS3 y se lo he dicho cada vez que he subido en esta tribuna, no pueden seguir tratando las ayudas europeas como un gasto corriente más, sino como una inversión, señor González Ortiz, como una inversión real, porque las ayudas europeas tienen que permanecer, tienen que multiplicarse y tienen que producir miles de puestos de trabajo y de oportunidades para todos los canarios. Miren, es una pena, de verdad, señor González Ortiz, que usted venga aquí con las ayudas europeas a colgarse medallas y que no reconozca y que no sea capaz de reconocer en esta tribuna el gran papel, la gran batalla que ha dado Mariano Rajoy ante la Unión Europea. Y es una pena porque, como le decía hace un momento, nos quedan muchos flecos en esa negociación del régimen económico y fiscal, en los que usted sabe que la propuesta que ha salido del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España es una propuesta ambiciosa, una propuesta potente, una propuesta que aspira a que realmente consigamos combatir la mayor lacra de nuestro archipiélago, que es el paro, y que de una vez por todas los canarios tengan esas oportunidades que se merecen. Yo espero, señor consejero, que usted sepa reconocer en esta tribuna que se está haciendo un trabajo de altura y que se está con Canarias y con nuestras singularidades más que nunca. De verdad, también le digo, señor consejero, que por mucho que usted no lo reconozca en esta tribuna, ya le puedo decir que Mariano Rajoy y que todo el Gobierno de España va a seguir intentando conseguir los mejores éxitos y los mejores provechos para este archipiélago que con este Gobierno y con usted, y se lo digo con tristeza de verdad, con usted al frente de ese Gobierno y hoy con sus risas me ha demostrado no estar a la altura de los debates que exige esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora diputada, señora Tavío. Para concluir el debate tiene la palabra el señor consejero. Señor Ortiz. Gracias, señor presidente. Señor Martín, la RIS3 es un documento que deben realizar, en este caso, todas las regiones, previamente al desarrollo incluso de los programas operativos. Es una evaluación ex ante para los 4 objetivos temáticos iniciales. Por lo tanto, esa es una condición específica, una condición para todas las comunidades autónomas, para todas las regiones de Europa, ¿vale? Segundo elemento que tenemos en cuenta en todo el proceso,
en el caso de por ser regiones ultraperiféricas, tenemos que presentar un plan de acción. La comunicación sobre las regiones ultraperiféricas nos lo exige. Tiene un contrasentido que aquellos que más dificultades tenemos se nos exijan un trabajo extra, pero bueno, así lo hemos hecho. Dentro de ese plan de acción y en función de la comunicación, entonces contiene el llamado eje social en ese sentido y, por tanto, la conjunción de todos los procesos, por aclarar en ese sentido. Preguntaba usted y hacía referencia a la RIS3 y las ausencias. Creo que ya discutimos sobre eso. No estoy en absoluto de acuerdo con que la RIS3 contenga ausencias sobre el sector primario y el sector industrial. No es así. Lo puedo demostrar una y mil veces, le puedo buscar todas las referencias que tiene el documento en la RIS3 a la necesidad de potenciar el sector primario. Y no solo como una referencia y asociado al sector turístico, como alguien pretendió decir, sino en sus ambas vertientes. Evidentemente, y hemos reconocido todos que necesitamos avanzar en ese proceso, que nuestro principal sector, el sector turístico, logre tirar del sector primario, pero también hablábamos de la mejora de la competitividad de nuestras empresas del sector primario y hablábamos de forma importante también de mejorar el autoconsumo de productos elaborados y producidos en Canarias y, por tanto, ahí afectando y haciendo referencia al sector primario y al sector secundario. Por tanto, permítanme, pero no estoy en absoluto de acuerdo con esas dos veces que han hecho ustedes referencia al ámbito de la RIS3. Y, por tanto, creo que ahí sí se contienen. Clarificado queda, por tanto, que es una evaluación ex ante. Evidentemente, los procesos de desarrollo posteriores de los programas operativos deben contener la filosofía que así hemos definido en el ámbito de la RIS3, porque evidentemente están íntimamente relacionados. Hablaba el señor Marcos Pérez sobre la revisión del POSEI. Como usted bien sabe, se ha paralizado ese proceso. Afortunadamente, no procedía que al final, habiendo sido modificado recientemente y al final del mandato de la Comisión, se llegase a un proceso de revisión del POSEI. Bueno, nosotros esperamos y confiamos que, en su caso, cualquier elemento que conlleve a las futuras revisiones del POSEICAN sea en el marco de un proceso mucho más amplio de discusiones entre la Comisión y el Gobierno de Canarias, por supuesto, dando la máxima participación a los sectores. Ahí se han apuntado una serie de mejoras necesarias en la asignación y distribución de los fondos. En el próximo periodo, por supuesto, conlleva la modificación de muchos de esos programas para el próximo periodo del año 2014-2020, como no podía ser de otra forma. Señor Morales, pues evidentemente hay cosas que llaman mucho la atención en cuanto a las apuestas del Gobierno central, en las apuestas de desarrollo. Veremos, finalmente, cuál es el documento de adhesión que presenta el Reino de España para acogerse a los fondos y, por tanto, cuáles son esas prioridades, qué contienen esas prioridades. Por tanto, ¿cuál es la decisión del Gobierno central en cuanto a, por ejemplo, la innovación, el desarrollo de innovación o, por ejemplo, a la apuesta por una economía baja en carbono? Veremos, por tanto, finalmente cuál es esa apuesta y si la apuesta finalmente es por el petróleo o por la mayor utilización de las energías renovables o por los incrementos en la eficiencia energética, por poner algún ejemplo. Sí, es verdad, lo hemos hablado aquí, lo hemos discutido y ahora me gustaría contestarle a la señora Tavío, dada su intervención, porque, mire, a ver, usted se ha subido aquí a esta Cámara, a este estrado, diciendo que el resultado final del volumen de fondos obtenido por Canarias es debido a la magnífica intervención del señor Rajoy. Y eso no es cierto. No es cierto. Mira, hay un hecho objetivo. Hay un hecho objetivo. El hecho objetivo es que Canarias recibe más fondos. Sí. Tranquilidad, tranquilidad. Siempre hay tiempo. Hay un hecho objetivo. Canarias recibe más fondos. Sí. Indiscutible. Eso es absolutamente indiscutible. Nos alegramos todos. Ahora, que usted se suba aquí diciendo que eso es gracias al compromiso del señor Rajoy, por favor, por favor. Mire, aquí hay cosas que se demuestran con los hechos. Señor presidente, es que así no hay forma. Estoy llamando al orden, señor, el tema. Usted no ve que estoy diciendo que se pare. Sí, ruego silencio y escuchemos al señor consejero su exposición. Por favor, Gracias. señor Fernando. Gracias, por favor. Gracias, señor presidente. Hay un hecho objetivo y es el volumen de fondos.
Estamos todos de acuerdo y todos nos alegramos de que tenemos más fondos. Muy bien. ¿Que se debe a actuaciones específicas del Gobierno del señor Rajoy? Cuando menos discutible. Cuando menos es absolutamente discutible que eso se deba a acciones específicas del Gobierno del señor Rajoy. Porque podemos irnos a cuando ha cabido acciones específicas del Gobierno del señor Rajoy. Mire, Canarias recibe más fondos por una desgracia. Por una desgracia. Efectivamente, porque somos más pobres. Porque somos más pobres. Y se ha fijado, bueno, o pretende usted decir que toda la distribución de fondos y, por tanto, la subida de la prima por desempleado que se gestiona para todas las regiones de Europa es motivada porque Rajoy influyó en la decisión de todos los gobiernos de Europa para beneficiar a Canarias. Hombre, eso no se lo cree usted. Eso no se lo cree usted. Que Canarias recibe más fondos porque se ha primado especialmente la prima por desempleado. Indiscutible. Y que Canarias, por ser más pobres, entra en región en transición y, por tanto, podemos hacer a esa prima esta por desempleado. También. Hombre, que usted pretenda aquí subirse a decir que es que el señor Rajoy convenció a todos los dirigentes de Europa para venir a Canarias, señor Tavío, por lo menos dentro de la paciencia, ¿vale? Porque ya hemos hablado aquí, digo, por tener la fiesta en paz en ese sentido, cuando ha habido decisiones específicas unilaterales del Gobierno central, del Gobierno del señor Rajoy, para ver si mejorábamos o no a Canarias, no ha sido así. Y siquiera hablamos de las asignaciones extras. Siquiera hablamos de los 1.800 millones de euros extra que tiene Canarias, que tiene España, y a los cuales 0 euros le ha asignado a Canarias. Siquiera hablamos específicamente de eso. Siquiera hablamos específicamente de eso. Porque, mire, ha basado usted su intervención una y otra vez en la mejora. Mire, hoy en día no tenemos más fondos, porque hoy en día no hay nada. No hay más fondos. Hoy en día no hay un solo euro más de fondos. Tal es así que Bruselas está instando una y otra vez, día sí, día también, para que el Gobierno central, el Gobierno de España, defina qué va a hacer con la garantía juvenil para emplearse en los años 2014 y 2015. Y sabe usted perfectamente que hasta julio no estará el sistema informático teórico a desarrollar por parte del Gobierno central para que podamos poner en marcha esa iniciativa. Y sabe usted que aquí nos hemos comprometido, arriesgando fondos, para poner en marcha desde antes, mucho antes, esos fondos. Esa es la realidad objetiva. Lo demás, puede usted subir aquí y decirle que el señor Rajoy y el señor Montoro y que usted quiera son maravillosos, pero la realidad objetiva es esa. Ninguna otra. Les guste o no les guste. Y mire, vuelve usted aquí a decir que es que el problema está en la gestión de los fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es que Canarias entierra los fondos en las empresas públicas. A ver, señora Tavío, vamos a ver. Pero no hablamos esta mañana de quién está cumpliendo el objetivo del déficit, quién ha hecho los ajustes pertinentes y quiénes no los han hecho. Pero sí que queda clarísimo. Pero que con los datos que ustedes publican, que el Gobierno central publica, el Gobierno del Partido Popular publica, demuestran una y otra vez que no están haciendo nada. Pero mire, olvidémonos de las consideraciones, olvidémonos de las opiniones y vámonos a los hechos. Mire, yo creo que es usted capaz de reconocer, esto es el escudo de España, grado de ejecución del gasto público por ejes, beneficiarios y temas. Es decir, quién está ejecutando los fondos europeos, quién los está ejecutando más, quién los está ejecutando menos. ¿Cuál es el grado de ejecución de los fondos que ejecuta Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Cuál es el grado de ejecución de los fondos que ejecuta el Gobierno central? Pues ¿sabes cuál es la realidad? La realidad objetiva. Pues que los fondos que está ejecutando, que son ejecutados directamente por el Gobierno de Canarias, están en un 72% de ejecución. Que los fondos que están ejecutando en este caso los entes locales, cabildos y ayuntamientos de Canarias, en torno a un 70% de ejecución. Los fondos que gestiona directamente el Gobierno central, ¿sabe cuál es su ejecución? 5 o 6 puntos menos. Luego, ¿quién está ejecutando peor? ¿Quién no está cumpliendo su obligación? ¿Quién está pidiendo recursos? El Gobierno del Partido Popular. Hechos con datos indiscutibles. Pero mire, si usted quiere seguir por esa línea, podemos incluso observar hasta qué ministerios han gestionado o no los fondos. El Ministerio de Administraciones Públicas, Hacienda y Administraciones Públicas, tiene un alto grado de ejecución. Y hay algunas cuestiones curiosas que tienen que ver con los grados de ejecución de determinadas líneas en apoyo a los pymes. Del Ministerio de Industria. Qué casualidad, del Ministerio de Industria. Mire, señor Tavío, esa es la realidad objetiva, una y otra vez. Si quiere le puedo dejar también los papeles para que ustedes vean cuáles son los grados de ejecución de unos y otros, quién cumple con los objetivos unos y otros y quién está dilapidando recursos. Ustedes, señor Tavío.